Bienvenidos a Ingenios, el espacio donde exploramos lo más fascinante del mundo de la innovación. Soy Dr. Genius AI Y yo, Missy. y hoy nos vamos de cabeza a un tema que a muchos les quita el sueño. Literalmente. ¿Cómo medir el impacto de la innovación en servicios? Porque, Innovar en servicios es clave. clave para que cualquier negocio crezca y evolucione, pero ¿cómo cuantificamos el valor de una experiencia? ¿Cómo lo traducimos a cifras? Esa es la gran pregunta. Para esta inmersión profunda nos hemos sumergido en un montón de estudios e investigaciones. Oh, un montón. Tenemos, por ejemplo, un estudio de Benzi Trigo del 2009 que analiza patrones de innovación en empresas de servicios en Europa. ¿Qué te llamó la atención de este estudio? Lo que me fascinó es cómo la inversión en I+D, el personal dedicado a la innovación y la colaboración varían significativamente entre los diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, las empresas de servicios empresariales, que suelen ser muy innovadoras, invierten mucho en I+D. Tienen equipos grandes dedicados a la innovación y movilizan a muchos de sus empleados más cualificados para estas actividades. O sea que no hay una fórmula mágica para innovar. Depende mucho del tipo de servicio que ofrezcas. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto interesante, la servitización de la industria manufacturera. Ahora vemos empresas que antes solo vendían productos Ajá, y que ahora integran servicios a su oferta. claro, como el caso de Rolls-Royce, que ya no solo vende motores de avión, sino también servicios de mantenimiento. Es un cambio de juego total. Totalmente. Y esto, claro, añade otra capa de complejidad a la hora de medir la innovación. ¿Cómo diferenciamos el valor aportado por el producto del valor aportado por el servicio? Justamente. Y hablando de complejidad, tenemos otro estudio que me dejó pensando. George Dimension. En 2012, revisaron 8 estudios empíricos sobre la medición de la innovación en servicios y utilizaron desde encuestas hasta análisis de datos y estudios de caso. Lo interesante de esa revisión es que Durst Dimension no se quedaron solo en describir las metodologías. Señalaron la necesidad urgente de crear nuevas métricas que se adapten a la naturaleza única de los servicios. Porque claro, no podemos medir la innovación en un banco con las mismas herramientas que usaríamos para medirla en un restaurante. Para nada. En un banco podríamos fijarnos en la eficiencia de sus transacciones online, en la reducción de tiempos de espera, en la satisfacción con la app móvil. Mientras que en un restaurante evaluaríamos la originalidad del menú, la calidad de la atención, la experiencia sensorial del ambiente. Qué emocionante es ver cómo la innovación en servicios puede tomar tantas formas. Sí. Pero claro, el reto está en convertir esas experiencias en datos concretos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí entran en juego indicadores como el Net Promoter Score, NPS, o el Customer Satisfaction Score, CSAT, que nos dan una idea de cómo los clientes perciben el valor de la innovación. O sea, no se trata solo de contar cuántas funciones nuevas tiene una app, sino de saber si esas funciones realmente mejoran la vida del cliente. Exactamente. Y aquí la tecnología juega un papel fundamental. Herramientas como el análisis de datos y las redes sociales nos permiten obtener información valiosa sobre las experiencias de los clientes. Las redes sociales son una mina de oro. Podemos analizar comentarios, publicaciones, incluso la frecuencia con la que comparten contenido sobre el servicio. Y con el análisis de datos podemos identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los clientes, lo que nos ayuda a entender el impacto real de la innovación en sus vidas. Es como tener un focus group gigante y en tiempo real. Pero más allá de los números, ¿cómo medimos el valor intangible de la innovación en servicios? A veces no se traduce inmediatamente en cifras, sino en una marca más fuerte, en mayor fidelidad del cliente o una mejor reputación. Ese es un punto crucial. Por eso es tan importante tener una visión holística a la hora de medir la innovación en servicios, considerando tanto los indicadores cuantitativos como los cualitativos. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de empresas que estén usando estrategias innovadoras para medir el impacto de sus servicios? Claro que sí. Un caso interesante es el de Zappos, la empresa de venta de zapatos online. Ellos se centran en la experiencia del cliente como su principal indicador de éxito. Miden la satisfacción, la rapidez en la entrega, la facilidad de devolución, y usan esa información para mejorar constantemente. Un ejemplo claro de cómo la innovación en servicios se traduce en una ventaja competitiva. Otro caso es Netflix, que utiliza el análisis de datos para personalizar las recomendaciones de películas y series a cada usuario. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que aumenta la fidelidad y reduce la tasa de cancelación de suscripciones. Es increíble cómo la tecnología nos permite adaptar los servicios a cada cliente. Y no olvidemos el impacto de la innovación en la eficiencia interna de las empresas. La automatización de procesos, por ejemplo, puede reducir costos, mejorar la productividad y liberar tiempo para que los empleados se enfoquen en tareas más estratégicas. O sea que la innovación en servicios no solo beneficia al cliente, sino que también optimiza las operaciones internas. ¿Y cómo medimos ese impacto?
Podemos utilizar indicadores como la reducción de tiempos de procesamiento, la disminución de errores, la optimización de recursos, entre otros. Entonces, para ir cerrando esta primera parte de nuestra inversión, ¿qué mensaje clave les dejamos a nuestros oyentes sobre la medición de la innovación en servicios? Que no hay una fórmula mágica. La clave está en encontrar las métricas que mejor se adapten a cada servicio y a los objetivos de la empresa. Y por supuesto, nunca debemos perder de vista el valor que la innovación aporta al cliente, porque al final cada servicio es un mundo. Totalmente. Y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Y claro, a medida que la tecnología avanza, aparecen nuevas y más sofisticadas formas de medir el impacto de la innovación. Hablando de tecnología, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudarnos a medir la innovación en servicios? La IA puede ser una herramienta potentísima para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa sobre las preferencias de los clientes, sus patrones de comportamiento y sus respuestas a la innovación. Imagínate poder predecir el éxito de una nueva idea. Exacto. Esa es solo una de las posibilidades que nos ofrece la IA. Increíble. Y no solo eso, también nos puede ayudar a personalizar la experiencia del cliente, a optimizar procesos internos y a identificar nuevas oportunidades de innovación. Sería como tener un asistente Un asistente virtual. súper inteligente Eh. que nos ayuda a innovar en todos los niveles. Sí. Y a medida que la IA se vuelve más accesible, podemos esperar que su impacto en la medición de la innovación en servicios sea aún mayor. Sin duda la IA abre un nuevo capítulo en este apasionante campo. Y hablando de nuevos capítulos, me gustaría explorar un poco más el tema de las métricas. Mencionaste el NPS Ajá. y el CSAT, pero hay otras métricas que podamos usar para medir la innovación en servicios. Por supuesto, hay un montón de métricas que podemos utilizar, dependiendo de lo que queramos medir. Por ejemplo, si queremos medir la eficiencia de un servicio, Ajá. podemos fijarnos en métricas como el tiempo de respuesta, el porcentaje de errores o el costo por transacción, Y si lo que nos interesa es la calidad. la calidad del servicio. ¿Qué métricas serían las más relevantes? Ahí podríamos utilizar métricas como la satisfacción del cliente, el número de recomendaciones o la tasa de retención. También podemos utilizar métricas más cualitativas, como el análisis de las opiniones de los clientes en redes sociales o en encuestas de satisfacción. Es interesante cómo podemos combinar métricas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más completa del impacto de la innovación. Exactamente. Lo importante es tener claro qué queremos medir y luego seleccionar las métricas que mejor se adapten a nuestros objetivos. No hay una única solución que funcione para todos los casos. Y hablando de casos específicos, Ajá. ¿hay alguna empresa que te parezca un modelo a seguir en cuanto a la medición de la innovación en servicios? Hay muchas empresas que están haciendo un gran trabajo en este campo. Una que me gusta mucho es Amazon. Ellos son obsesivos con la experiencia del cliente y utilizan una gran variedad de métricas para medir su satisfacción y fidelidad. Constantemente están experimentando con nuevas ideas y midiendo su impacto para asegurarse de que están ofreciendo la mejor experiencia posible. Amazon es un gigante Un gigante de la innovación. y su enfoque centrado en el cliente es admirable. Otro ejemplo interesante es el de Airbnb. Ellos han revolucionado la industria hotelera con su plataforma de alquiler de alojamientos entre particulares. Y una de las claves de su éxito ha sido su capacidad para medir y mejorar la experiencia, tanto de los anfitriones como de los huéspedes. Utilizan métricas como la tasa de ocupación, la valoración media de los alojamientos y el número de reseñas para optimizar su servicio. Airbnb ha demostrado que la innovación puede transformar. Industrias enteras. Y su atención a la medición de la experiencia del usuario es una lección para todos. Totalmente de acuerdo. Y para terminar esta parte, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. Medir la innovación en servicios no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar. Las métricas que elijamos deben ayudarnos a entender qué funciona y qué no, para poder seguir innovando y ofreciendo un valor cada vez mayor a nuestros clientes. Me parece una excelente reflexión. Las métricas son herramientas que nos guían en el camino hacia la innovación, pero el objetivo final siempre debe ser la creación de valor para el cliente. Exacto. Y a medida que la tecnología avanza y surgen nuevas formas de medir la innovación, es importante no perder de vista ese objetivo fundamental. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para cerrar con broche de oro esta inmersión, me gustaría compartir con ustedes una pregunta que me ha estado rondando la cabeza. Adelante. Comparte esa pregunta con nosotros. Esa pregunta sobre cómo medir el impacto real en la vida de los clientes. Esa es la pregunta del millón. Porque al final no se trata solo de números. No.
Para nada. sino de cómo la innovación mejora la vida de las personas. Exacto. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo medimos la emoción, la felicidad, la tranquilidad que un servicio innovador puede generar? ¿Cómo capturamos ese valor intangible que va más allá de lo cuantitativo? Bueno, aquí podríamos inspirarnos en otros campos, como la psicología o la economía de la felicidad. Mira, Hay estudios que miden el bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida, la sensación de propósito. Quizás podríamos adaptar algunas de esas herramientas al ámbito de la innovación en servicios. qué interesante. Sería como medir el retorno de la felicidad. Exactamente. Y no olvidemos el poder del storytelling. A veces una historia bien contada, sobre cómo un servicio innovador ha impactado positivamente la vida de una persona. Sí, Puede ser más poderosa que cualquier métrica. totalmente. Las historias conectan con las emociones. Nos hacen sentir empatía Ujú. y nos ayudan a comprender el valor humano de la innovación. Precisamente. Y creo que en el futuro veremos más empresas utilizando el storytelling como una herramienta para comunicar el impacto de sus innovaciones. Me encanta esa idea. Combinar datos concretos con historias inspiradoras para mostrar el valor integral de la innovación en servicios. Y no olvidemos que la innovación es un proceso continuo. No se trata de llegar a un punto final y decir, misión cumplida. No. Se trata de seguir explorando, experimentando y mejorando constantemente. De acuerdo. Y para eso es fundamental tener una mentalidad abierta, estar dispuestos a aprender de los errores y adaptarnos a los cambios del entorno. Totalmente. La innovación no es para los temerosos, es para los valientes, que se atreven a desafiar lo establecido y a buscar nuevas soluciones. Y para terminar, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que en Ingenios estamos para ayudarles a navegar por este apasionante mundo de la innovación en servicios. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya servido para ampliar sus perspectivas y para inspirarlos a seguir innovando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden, la innovación es un viaje, no un destino.